En esta noche, como otras veces, me acompaña la pastora Carmen Oyola. Bienvenida, pastora. Buenas noches, pastora. Dios le bendiga y Dios bendiga a todo el público que nos escucha. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que en esta noche la palabra que Dios va a traer a tu vida va a ser de grande bendición. Yo estuve aquí en la casa con la pastora en un estudio bíblico que Dios le dio a ella sobre la oración. Y yo le pedí a ella que en esta noche pudiéramos compartir, ¿verdad? Este tipo de oración, porque hay muchas maneras de orar. Una de las más que a mí me gusta es la oración, ¿verdad? A solas con Dios. En ese momento que tú puedes estar en esa intimidad con Dios, donde Dios te ministra, donde tú abres tu corazón, donde Dios habla a tu vida en el tiempo del reposo, del silencio, del descanso. Está la guerra espiritual, ¿verdad? Que es ese tipo de oración fuerte que también se hace en grupo, que es la oración, ¿verdad? Que nos lleva a romper obras de las tinieblas y cautividad y la oración de liberación para que la gente sea desatada. Pero en esta noche vamos a estar hablando de otro tipo de oración, de la oración en acuerdo. Usted dijo, pastora, hay muchos modelos de oración y quiero hacer este fundamento en la primera oración que usted mencionó, que es la de Mateo 6:6, que cuando ores entres a tu habitación, te encierres a sola con tu padre y tu padre que ve y oye en lo secreto, te recompensará en público. Esta es una oración que no puede ser obviada por ningún creyente. No puede haber una vida fructífera en el Señor si no tenemos una vida de comunión a solas en oración con el Padre. Pero como bien usted dijo, Jesús, los discípulos en una ocasión le preguntaron al Señor que le enseñara a orar y la oración es algo que a uno al principio le costaba como difícil de entender, pero la Sí. oración es algo que se aprende. Y hay muchos modelos de oración. La oración en acuerdo es una de las oraciones más poderosas que existe en la escritura, porque donde hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, allí Él está presente. Y si usted lee ese versículo con cuidado en su casa, usted se va a percatar que Jesús repite por dos ocasiones, otra vez os digo. La expresión de Jesús de otra vez os digo es cuando tú quieres llamar, captar la atención de alguien, te lo estoy repitiendo, te lo estoy Enfatizando, volviendo a enfatizando, sí, decir, sí, te lo estoy enfatizando, te vuelvo a decir que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre. Claro, aquí hay unos puntos a aclarar cuando dice sobre cualquier cosa que pida, eso te detiene y te pone a pensar. claro, sí. Porque nosotros o las personas que no tienen el corazón alineado a la sincera fidelidad a Dios, pueden tomar esta palabra y pensar que pueden pedir en acuerdo cosas que están total y radicalmente contrarias a la voluntad de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Amén. Cuando Dios habla con libertad y le dice a los discípulos, todo lo que ustedes piden en acuerdo, es porque el Señor sabía a quién le estaba expresando eso. Ellos estaban formados y tenían el corazón correcto para pedir en acuerdo aquellas cosas que provenían del mismo corazón de Dios. Este tipo de oración en acuerdo no se puede dar con cualquier tipo de De persona. creyente, ¿no? Eso es bien importante que lo tengas en cuenta, Sí, porque para estar en acuerdo tiene que haber unidad, claro, unidad en el espíritu, que cuando esta oración vaya delante del Padre, ese acuerdo tiene que ser genuino claro. entre las dos partes, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a orar por los hijos, no es solamente el acuerdo en los hijos, tienes que estar en acuerdo en la fe que has creído. Claro. Tienes que estar de acuerdo con la persona, una buena relación con la persona con la que te vas a poner en acuerdo. Tienes que estar en acuerdo en los principios, conocer por qué voy a orar, cuál es la circunstancia que se está moviendo en esa situación. Y todas las personas que están involucradas en esa oración deben de estar claros qué es lo que se va a pedir y hacia qué punto nos vamos a dirigir para que el Padre pueda responder
Viene a mi memoria, pastora, todos nosotros hemos pasado por la etapa de ser niños espirituales y los niños tienen algo muy particular. Ellos alborotan y hablan todos a la misma vez. Y yo he estado en momentos de gente reunida orando que se establece un punto de oración y todo el mundo empieza a orar como que a lo Es loco. que nadie escucha. No están Nadie escuchando escucha, porque tú le dices, vamos a orar por esto, tú comienzas a orar, todos comienzan a orar a la vez y nadie puede decir amén. y no están orando en acuerdo. No, no, La oración en acuerdo de ese grupo que está ahí orando por esa situación, uno de ellos tiene que liderar la oración. amén. Y ese que lidera la oración, los demás están con el oído presto, escuchando el fluir de oración de esta persona y entrar en acuerdo de sí, Señor. Eso es, Confirmando esa palabra. confirmando, declarando esa palabra, eso es un acuerdo. Exacto, Porque si vamos a un tribunal y todos quieren hablar a la misma vez, se el puede. juez va a dar un malletazo bien fuerte, va a decir, cállense todos que yo no entiendo lo que se está hablando. Sí. Y nuestro Padre Celestial es bien ordenado, Quiere decir pastora. que esta oración tiene que tener un orden. Claro, tiene que tener un orden y la palabra acuerdo conlleva Claro. muchas cosas y no es una oración así como a lo loco, sin coordinar, sin saber por lo que se está pidiendo. Hay un aspecto bien importante cuando tú estás orando en acuerdo. Puede ser que mientras, un ejemplo, usted está dirigiendo la oración, puede ser que a mí llegue un fluir de un punto de esa oración que no se tocó. Pero es bien importante que yo no le interrumpa en su fluir de oración para entrar con lo que a mí me está llegando porque estoy rompiendo el acuerdo. Muy bien. Yo voy a guardar silencio, yo voy a esperar que el fluir que por el Espíritu de Dios está fluyendo en usted y luego yo entro sobre la misma petición con el punto que el Señor nos está, Ujú. el Espíritu Santo nos está trayendo para mantener un acuerdo. Hay una palabra en Éxodo capítulo 17 del versículo 15 al 16 que dice, y Moisés dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Sabe que Moisés enfrentó a Amalek porque Amalek quería dividir a Israel. La palabra división significa tener dos visiones. Y, y el diccionario define división como separación, discordia y desunión. Cuando hay dos o más visiones en un lugar, sin duda, no puede haber acuerdo, Claro que ni no. puede haber unidad. Y eso es un espíritu. O sea, el espíritu de Amalek es un espíritu de división. Y entonces, cuando estamos orando, yo recuerdo hace muchos años, el reverendo Torres Ortega llegó a un lugar y una persona le dijo, yo quiero que usted se ponga en acuerdo conmigo para orar. Y entonces él le preguntó, ¿cuál es el asunto? No, no le puedo decir. Y él le dijo, pues yo no, pues yo no me puedo poner en acuerdo contigo. Para Mira nada. hasta donde a veces hay ignorancia, ¿verdad? Porque para ponernos en acuerdo yo te tengo que explicar Claro. por qué vamos a orar o cuál es la situación, ¿verdad? Y a veces decimos, no, que te lo muestre Dios. No se puede poner uno de acuerdo Para así. nada. Usted dijo algo muy importante, pastora. Si vamos a colocar la oración en acuerdo dentro de lo que es la iglesia, el lugar donde tú te congregas, usted habló de tener más de una visión. Claro, Cuando hay un ser, algo creado que tiene dos cabezas, eso es una normalidad. En cualquier manera que lo quieras explicar, algo que nace o algo que desarrolla dos cabezas es algo que es anormal, es algo que no se mueve conforme a un diseño correcto. Entonces, dentro de una iglesia, Dios establece orden y estructura para mantener la unidad dentro del cuerpo. amén. Y Dios ha escogido a un hombre o ha escogido una mujer, como en el caso usted como pastora de la casa, y toda la visión, el diseño, los planes, lo que Dios quiere hacer con ese lugar, viene sobre la persona que Dios puso en autoridad. Es imposible, y usted hablaba el domingo en el culto diciendo
que en una ocasión una persona le dijo, si yo fuera la pastora, yo haría esto, esto y Ujú, esto. ujú, Y quizás la intención del corazón de esta persona era correcta, o ujú. sea, era buena, pero no era correcta. Porque si Dios coloca a alguien en un lugar de autoridad, Dios está comprometido a revelar la visión de ese lugar sobre esa autoridad. Claro, claro. Entonces, si la iglesia va a hacer algún tipo de oración en acuerdo por la iglesia, esa persona o ese ministerio que va a orar tiene que alinearse a la visión que Dios le entrega a la autoridad de la casa. Si a mí no me parece o no me parece correcto, no me cae bien una decisión que usted tome y yo comienzo a orar de acuerdo a lo que yo entiendo que es lo que debería de ser correcto, esa oración jamás va a ser respondida por Dios, porque esa oración no va en acuerdo a la visión que Dios ha establecido sobre la casa. Qué tremendo, ¿verdad? Poder conocer todo esto, porque a veces hay tantas personas que sus oraciones no son contestadas. Para nada. Y a veces se están preguntando, ¿pero por qué? O sea, si oramos juntos, si pedimos, ¿por qué Dios no contesta? Es que hay un orden, amado. Claro, Hay un orden establecido por Dios mismo. Acuérdense en que Dios es un Dios de orden, de principios, y Él establece unos preceptos y cuando nosotros caminamos en base a eso, entonces vamos a ver la respuesta de Dios. Pero si no, no va a ser tan efectivo como nosotros estamos claro. esperando que sea. Porque detrás de realmente lo que se mueve es un espíritu de rebelión. Es que yo Exactamente, quiero que las cosas sucedan como yo creo, según mi criterio, según yo pienso que las cosas deben de ser correctas. Pero ese no es el orden de Dios. Dios tiene establecido una forma de hacer las cosas y aun cuando en ese momento la persona puede entender que lo que está pasando no es lo correcto, igual no puede orar claro. violentando la autoridad que Dios ha puesto, porque eso es brujería, eso es rebelión y te puedes gastar la vida en ayuno, en oración, tratando de romper eso y nunca lo vas a lograr. Eso es Te vas a así. cansar en el camino porque estás orando, remando en contra de la corriente de lo que Amén. Dios ha establecido en ese Amén. lugar. Y usted hizo un ejercicio bien hermoso aquella noche donde llamó a 3 personas y llamó una persona que iba a decir cuál era su necesidad para que comenzaran a practicar, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo Ujú. y orar. Y yo creo que, que para ponernos de acuerdo hay que practicar. Hay unos puntos bien importantes que tú tienes que tener bien relevantes a la hora de establecer una oración en acuerdo. Número uno, ¿cómo está tu corazón con Dios? Mm, Antes de ponerte de acuerdo con cualquier persona, tienes, primero tienes que trabajar con tu corazón. Porque con un corazón dañado, ¿quién subirá al monte de Jehová? Eso es. El El limpio de limpio de manos manos y y el puro de puro de corazón. corazón. Sí, Si señor. tu corazón no está en la condición correcta, no puedes entrar en esto. Y número dos, tú tienes que asegurarte que lo que vas a pedir es la voluntad de Dios para esa situación. Porque no podemos remar en contra de la voluntad. Y número tres, tienes que edificar una fe. El que se acerca a Dios tiene que creer. Pastora, es bien importante que le podamos explicar a las personas cómo yo puedo saber que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Claro. Hay cosas que tú le vas a pedir al Señor que primero tienes que preguntarle, Señor, ¿cuál es la voluntad Eso tuya? es, Y hay eso es, cosas que evidentemente no tienes que preguntarlas porque son lógicas. Dios quiere que tú tengas salud. eso es. Dios quiere que tú estés bien económicamente. Dios quiere que tú tengas paz. Dios quiere que tus hijos sean salvos. Entonces, hay unas cosas, yo no le tengo que decir, Señor, ¿es la voluntad tuya que mi hijo se convierta? ¿O es la voluntad tuya que las almas se salven? No. Por ejemplo, pastora, cuando usted va a ver a alguien que los médicos lo han Desahuciado. desahuciado y dicen él va a morir, pues va a morir y todo el cuadro puede ser tan evidente de que esa persona va a morir, pero ¿cómo uno saberlo? Si el Señor ha levantado gente de sala de intensivo en unas maneras extraordinarias, ¿cómo yo lo puedo saber? Exactamente. Entonces yo le voy a pedir al Espíritu de Dios que me ayude a orar
como conviene. Eso es maravilloso, claro. porque de momento viene un fluir del espíritu que tú sabes que no procede de tu corazón y que entonces tú puedes entender cuál es la voluntad del Señor. Eh, si estás pasando por una crisis de matrimonio y tú le dices, Señor, es tu voluntad, la voluntad del Señor nunca es que se divorcien, eso Ujú. viene por la dureza del corazón del hombre. Pero si tú eres de las personas que estás orando por salvar tu matrimonio, pero la otra persona está totalmente cerrada a que esa reconciliación se dé, Dios te va a consolar, Dios te va a hablar, Dios va a preparar tu corazón para que tú puedas orar y que se haga la perfecta voluntad de Dios en Eso es bien eso. importante porque a veces vemos personas que Se ponen insisten en algo tercas. y no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y se ve esa insistencia y entonces no solamente la insistencia, comprometen a Dios, Claro. porque dicen, no, Dios me tiene que contestar, Eh, porque su palabra dice y Dios me tiene que Hemos contestar. tenido casos donde Sí, la persona lleva años sí, esperando, la otra parte se ha casado, ya tiene familia, ya tiene hijos con la otra persona y dice, no, Dios me dijo que él sí. iba a restaurar mi matrimonio, porque podemos entrar dentro de una negación. Por eso cuando estamos orando, pastora, perdóneme, No, no se este, preocupe. es bien importante entregar la voluntad, Claro, que fue lo que hizo Cristo en Getsemaní, ¿verdad? Entregó su voluntad, porque muchas veces el anhelo del corazón es otro. claro. Y entonces, aunque oremos y oremos y oremos, no vamos a ver respuesta. Porque es como usted decía, a veces entramos hasta en terquedad. Dios lo tiene que hacer, Dios me tiene que contestar, Dios lo dice en su palabra. Amén. Dios lo dice en su palabra, pero no siempre lo que Dios dice en su palabra es para mí y para un tiempo, ¿verdad? Yo pasé por el proceso de un divorcio, toda la iglesia lo sabe, y jamás me quería divorciar, jamás. Yo amo el vínculo familia, yo veo las familias y eso me llena la vida, pero me tocó vivirlo. Pero cuando esto llegó, el Señor me pidió unos cuantos días a solas con Él. Y dentro de ese tiempo donde yo estuve a solas con el Señor me dijo, esto se va a terminar, porque en el corazón de Él no hay apertura para mí, no quiere hacerlo. Entonces, el tener tú que aceptar esa situación es un poco difícil, pero Dios me dijo algo que clarificó mi corazón. Me dijo, si tú me pides un carro, yo te lo puedo dar. Si me pidieras una casa, yo te la puedo dar. Pero cuando tu petición está amarrada o ligada a la voluntad de una persona, yo no te puedo garantizar nada. Porque yo siempre voy a moverme de acuerdo a la voluntad. Yo siempre voy a tratar con el corazón del hombre, pero si el hombre se resiste a lo que yo quiero hacer con él, yo no lo puedo obligar, porque yo le di libre albedrío al hombre. Y por eso es que la escritura nos señala que Dios le mandó a dar carta de divorcio a Moisés por la dureza del corazón Claro, de los hombres. O sea que cuando una persona endurece el el corazón, corazón. que Es de como eso si deberíamos, amarrara las sí, manos del deberíamos de Señor. estar hablando de ese tema más adelante, Claro. la dureza del corazón, es imposible. No se trata entonces de tu oración, no se trata de tu ayuno, se trata Claro. de que esa persona doblegue su voluntad en la presencia del Señor. Y Dios que todo lo conoce y que todo lo sabe, que Él es omnisciente, es el que sabe si el corazón de esa persona se va a volver a Él. Claro. Él lo sabe, porque nosotros podemos insistir y podemos insistir, pero Dios que conoce todo, ¿verdad? Y Y es entonces, probable quizás que en un futuro, porque Dios siempre va a tratar, pastora, con el corazón del hombre hasta el último suspiro. claro, Y la fidelidad y el amor de Dios de verdad que es algo que nosotros no lo podemos ni siquiera expresar ni poderlo entender en su profundidad. Pero cuando una voluntad se resiste, pues entonces, y tratar de orar, pastor, en acuerdo, ahí, eso es un peligro porque tú estás violentando la voluntad de una persona que dice que no quiere, pero tú en oración lo estás ahí llevando. Puedes pasar años orando por esto y no ver el resultado. entonces para que esta oración en acuerdo sea efectiva, tengo que buscar
una persona o 2 personas o 3 personas, pero que estén afines Claro, conmigo. claro. Te tienen que amar, tienen que tener empatía con lo que tú estás viviendo. Exactamente, Porque tú no oras por algo si tú no sientes la carga, si tú no sientes la aflicción de esa persona, la necesidad. ¿Cómo vas a poder tener un acuerdo? Porque como dijimos al principio, es más que palabras, pastora, es más que exactamente, palabras. sí, El sí. acuerdo es un asunto del corazón. Amén. Entonces, el mismo versículo te dice que si dos o más se ponen de acuerdo, así que no puede ser la oración que tú haces a solas, debes de buscar dos o tres personas a las que tú le puedas abrir el corazón, gente a la que tú le puedas abrir el corazón, gente que te ame y que no te vaya a traicionar por Sí. aquello que tú le estás pidiendo que Sí, te porque sostenga. acuérdate que voy a hablar de mi intimidad, Claro. de mi anhelo, ¿verdad? De lo que le quiero pedir a Dios, de que me acompañen, ¿verdad? A la presencia del Padre. Y entonces, De que me ayuden a tomar esa cruz. Siempre aparecen, pastora. Qué bueno que son 2 o 3 que no dijo 10 o 20, porque entonces eso la cosa es se más pondría un difícil, poco difícil, pero 2 o 3 aparecen, hermano, no pierdas la fe, tiene que haber cerca de ti gente. claro. Y es bien importante que si hay un acuerdo, cuando se termine esa oración, tenemos que seguir confesando eso. O sea, dentro de ese acuerdo no podemos hablar 3 idiomas diferentes. Claro que no. Nos tenemos que mantener hablando la misma cosa, creyendo la misma cosa y esperando la misma cosa que estamos llevando en oración. Por ejemplo, la Biblia dice que si yo vivo en obediencia y yo soy fiel al Señor en ofrendas, yo soy fiel al Señor en sus diezmos, entonces yo puedo tomar esa palabra para trabajar en acuerdo a una crisis económica que yo esté viviendo. Pero es bien importante que yo esté viviendo los principios Sí, de eso, Dios. eso es otro asunto. O sea, hay que vivir en obediencia. Claro, Porque entonces voy a la presencia del Señor teniendo una vida desordenada, viviendo en exacto. desobediencia. No va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar, amado. No nos podemos engañar, No va a funcionar. porque hay unos principios que son irrefutables en la palabra. Mi deber es traer mis diezmos y mis ofrendas al altar. Mi deber es que si yo veo a alguien teniendo una necesidad dentro de lo poco o lo mucho que yo pueda tener, bendecir a esa persona, Claro, aunque nadie lo sepa, porque la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Pero imagínate que yo enfrente una crisis económica, entonces yo voy a buscar un acuerdo para ir a la presencia del Señor. Dios es juez justo. Él es mi papá, pero Él es juez justo. Y yo creo que bueno, rapidito, pastora, rapidito. Yo estuve a pie por toda una vida y yo trabajé 11 años a pie y cogía como 20 carros públicos para llegar. Es una exageración, pero no le puedo dar detalle. mm, El asunto es que un día yo le pedí al Señor un carro. Le dije, Señor, llevo tanto tiempo. Esa Navidad, eso fue una Navidad y yo había cogido un buen bono. Yo trabajaba en Abbott y daban un buen bono en ese tiempo. Y yo había sacado mi diezmo y como no iba a venir a la iglesia ese fin de semana, lo deposité en el banco y dije, lo voy a dejar ahí para entonces luego darlo. El asunto fue que a mí se me olvidó y el diezmo estaba en el banco, no en las arcas de la iglesia. Cuando yo le pedí al Señor ese carro, que recuerdo que fue un martes abajo llorando, Señor, llevo tanto tiempo sin carro, tengo 3 hijos, no es fácil. Tú estás ahí quebrantada en la presencia del Señor y quizás tú esperas que el Señor te diga, no te preocupes, mañana mismo yo voy a mover los cielos y te voy a traer un carro. ¿Sabes lo que me dijo el Señor? ¿Y dónde están mis diezmos? Yo recuerdo que yo, ¡ay, Señor, perdóname! Y corrí, busqué ese dinero y le di al Señor lo que al Señor le pertenece. Y cuando yo arreglé mis asuntos con el Señor en esa área de mi vida, mire, yo de estar a pie, el Señor me regaló un Volvo. Bueno, lo compré, pero fue un regalo, una bendición de Dios que se abrió una puerta. Entonces, yo tenía este único problema porque de estar a pie, decía, si lo saludo, me decía, mira qué orgullosa porque anda un Volvo ahora después que estaba a pie. Y si lo saludo, pues
era un problema, pero cuando yo arreglé una brecha, algo que no andaba bien en esa área de lo que yo le estaba pidiendo al Señor, entonces la respuesta de Dios vino. Amén. Bien importante. Ya se nos terminó el tiempo. Tan rápido. Le prometemos que continuamos con este tema la próxima semana. Y te invitamos para que continúes viendo este programa la próxima semana. Dios te bendiga. Eurocar Services. Teléfono 787-880-2535. 34 años de servicio. Nos especializamos en carros europeos. Carretera 129 en Arecibo.